Importante. Vamos a grabar para las personas que no se pueden conectar, que nos piden la enseñanza después. Es súper importante que veamos que en este texto que habla sobre el amor, nos está transmitiendo a nosotros el verdadero amor que podemos tener hacia las personas. Es súper importante que podamos tener en cuenta que tenemos un impacto muy grande nosotros como hijos de Dios ante el mundo. Yo en algunas ocasiones cuando evangelizo he dicho que nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, somos una Biblia abierta para el no creyente, ¿ya? Porque hay gente que no lee la palabra de Dios, hay gente que ni siquiera conoce el verdadero amor de Jesús y leen la palabra a través de nuestras actitudes, de lo que nosotros estamos haciendo. La representación de Jesucristo acá en la tierra somos nosotros. Entonces, eso está en nosotros si impactamos para ser de bendición o impactamos para que las personas no quieran conocer a Dios, porque no ven diferencia alguna de entre nosotros a la gente del mundo, ¿ya? Entonces vamos a estudiar algunos textos acá que nos demuestra el impacto que debemos tener nosotros hacia las demás personas. Empezamos, el primer punto nos habla del amor para con todos. En el versículo 17 nos dice, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Mire que en este versículo se repite la palabra todos dos veces, porque aquí nos está diciendo que no paguemos mal por mal y que procuremos hacer el bien a todos. Aquí nos está diciendo hacer el bien a todos. En ningún momento nos está diciendo procura hacer el bien a los que se portan bien contigo o a las personas que tú amas o a los que de pronto te caen en gracia. Aquí nos está diciendo procura hacer el bien a todos y que no paguemos mal por mal, ¿ya? Hay un dicho mundano que a nosotros nos dice ojo por ojo, diente por diente. Pero Dios nos dice a través de su palabra, Pablo nos está diciendo no pagues a nadie mal por mal, ¿ya? Y en otra palabra nos dice, sino que más bien debemos pagar con bien el mal que las personas nos puedan hacer a nosotros. Nosotros no nos podemos comportar. Mire, esto es muy difícil lo que yo les estoy predicando, porque humanamente es difícil no pagar con mal, no pagar con bien un mal que a mí me están haciendo. Humanamente en la carne es difícil. Tal vez no nos queremos vengar, pero tampoco queremos hacer un favor a esa persona que nos está haciendo mal. Pero de lo que la palabra de Dios nos dice, que lo que es imposible para nosotros los hombres, para Dios sí es posible. Y tenemos que llenarnos mucho del Espíritu Santo, que es el que nos da el poder y el dominio propio para aprender a mirar al prójimo de la manera en que Dios nos ve. Porque esa personita que a ti te hace mal, déjame decirte que Dios la ve como te ve a ti. Y esa personita que a ti te está haciendo la vida imposible en este momento, Jesucristo murió en la cruz también por esa persona. No importa el daño que haya hecho esa persona. Y definitivamente el verdadero reto que nosotros tenemos es comportarnos como Jesús. Es tratar de ser imitadores de mí, así como yo lo soy de Jesús, nos dice Pablo. Entonces es súper importante eso, no paguemos, que procuremos hacer lo bueno delante de todos. Delante de todos tenemos que hacer siempre lo bueno, no simplemente con algunas personas en especial. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Entonces, aquí nos está hablando, el amor no está limitado solo para nosotros que somos hermanos en Cristo, ni solamente para nuestros hijos y nuestros padres. El amor nosotros tenemos que tenerlo para con todos. Aquí nos está diciendo, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Si de ti depende, tenemos que vivir en paz. Para pelear se necesitan dos.
Si entonces alguien está peleando y yo sigo la corriente, pues vamos a seguir peleando y se va a encender un bosque en todo eso. Pero si tú en lo posible puedes discernir y decir, mira, hablamos después porque realmente estás alterado, estás alterada y vamos a salir discutiendo. Entonces dejar y no responder nada, porque para pelear se necesitan dos, y el Señor, Pablo nos manda a través de esta escritura a que tenemos que tratar de vivir en paz con todos. El versículo 14 dice, bendigan a quienes los persigan y no maldigan. En el tiempo de Pablo, los que perseguían a los creyentes eran los no creyentes. Y nosotros, como hijos de Dios, somos perseguidos. Muchas veces la gente nos odia por predicar el evangelio. La gente nos odia por ser luz, ¿ya? Pero la palabra del Señor nos dice, bendigan a quienes los persigan y no maldigan. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aprender de verdad a bendecir a todas aquellas personas que nos maldicen. Y maldecir no es simplemente decir maldito eres, maldecir es todo lo que hablas mal de una persona, eso es maldecir. ¿Saben por qué nos dice bendigan a quienes los persigan y no maldigan? Porque Dios en su palabra dice, mía es la venganza. Y la otra vez en una enseñanza yo les decía que Dios se molesta mucho cuando hablan de nosotros. Y es Él el que se encarga de hacer justicia en su momento. Entonces nosotros, no es obligación de nosotros, ni tenemos el puesto de Dios para tomar venganza, para decir, como me está maldiciendo, como me desea lo peor, yo voy a hacer lo mismo contigo. No es eso lo que Jesús espera de nosotros. No es esa la actitud que nosotros como hijos de Dios debemos tener ante el mundo. Es difícil. Hay una palabra que nos dice el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo digo, Dios mío, en serio hay que estar tan llenos de Dios para amar al prójimo, porque hay prójimos que te lo hacen difícil. Hay prójimos que te dan una tarea difícil de amarles, y ahí es cuando yo digo, Dios mío, enséñame a verlo como tú le ves, porque si yo no lo veo con tus ojos, yo no voy a poder. Somos humanos, es muy difícil, pero también nos dice su palabra que todo lo que Él nos pide es porque tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces sí tenemos la capacidad de amar a esa persona que es tan difícil amarle. Sí tenemos la capacidad. Con Dios todo lo podemos. Solos nada podemos hacer. ¿Ya? Entonces es súper importante que entendamos que Jesús también en el Sermón del Monte fue muy claro en cuanto dijo que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Es súper importante porque no tiene ninguna compensa decir que amamos a nuestros amigos, a nuestros familiares, pero estamos odiando al enemigo. No tiene compensa alguna, ¿ya? Realmente el verdadero valor que Dios ve en ti es cuando aprendes a bendecir y amar a tu enemigo. Ya, Él en su momento se va a encargar de obrar justicia. Tampoco es que tengan en su corazón y no voy a vengarme porque mía es la venganza y te metiste con la hija del Rey de Reyes y Él te va a cobrar venganza. Tampoco es así. Tampoco es tener eso en nuestro corazón, de desear que Dios toma y haz venganza. Simplemente suelta y bendice. Todos los días bendice a las personas que te rodean y a las que han hablado mal de ti. Cancela esas palabras en el nombre de Jesús. Miren, un truquito que yo les comparto de lo que yo hago en mis oraciones todos los días, sin yo saber que hablan mal de mí. El Espíritu Santo siempre nos guía en las oraciones, pero yo le pido siempre a Dios que cancele toda palabra de maldición que la gente haya lanzado sobre mí, sobre la iglesia, sobre mi familia. Porque siempre hay alguien hablando mal de uno, siempre. No somos moneditas de oro para caerle bien a la gente. Y metas en su cabeza que si hablaron mal de Jesús, que fue un santo, ¿por qué no van a hablar mal de nosotros? Eso es algo que no nos tiene por qué afectar realmente.
Simplemente limitémonos a orar y decir, cancelamos, Señor, toda palabra de maldición, porque con la boca podemos bendecir y podemos destruir. Entonces es importante que todos los días en oración ustedes cancelen todas esas palabras que la gente lance contra ustedes. Es que es un fracasado, es que nunca sale adelante. Todas esas palabras nosotros tenemos que cancelar y dejar sin argumentos, ¿ya? Es súper importante y les comparto lo que yo hago para que ustedes también lo apliquen en sus oraciones, ¿ya? El amor que nosotros tengamos hacia el ser humano es el amor de Jesús, es lo que yo les digo. Señor, es tan difícil, enséñame a verlo como tú le ves, porque es que ese hombre, ¿qué hacemos cuando vemos noticias fuertes de hombres que violaron a una niña, que hicieron que el taxista, tantas cosas que nos bombardean hoy los medios? Hay gente que dice, ese hijo de madre, yo lo cojo y le cojo, y se imaginan haciéndole en la venganza. Nos estamos dejando contaminar, pero es ahí cuando uno dice, Señor, ten misericordia de ese hombre, porque es que resulta que ese hombre que violó, que drogó, que mató a una niña, pues Jesús murió por él. ¿Qué podemos hacer? Y entonces si Jesús no lo está juzgando, ¿por qué lo tenemos que juzgar nosotros? ¿Ya? Entonces es duro, sí, pero es bueno cuando el Señor te cambia la realidad y tú empiezas a orar por esas personas, porque te das cuenta que el hombre hace lo que tiene en su corazón. Y si es una persona que está dañando, es porque está dañado. Y ahí es cuando tú tienes que decir, Señor, ten misericordia de ese hombre. Sánale las heridas que hay, permite que pueda tener un encuentro contigo y que logre la salvación. En vez de contaminarnos y desearle full maldiciones a ese hombre. Eso no es correcto. O sea, no veo a Jesús actuando de esa manera. No veo a Jesús cayéndole a latigazos a ese hombre que está cogiendo por X o Y motivo que hizo fuerte. Entonces, tratemos siempre de visualizar. Si Jesús está al frente mío, ¿qué haría Jesús? Porque Jesús solamente es amor. Entonces, tratemos de imaginarnos qué haría Jesús en este momento. Ya es súper importante eso. En Mateo 5, del 44 al 48, ¿alguien quiere compartir? ¿Alguien quiere leer? María José, ¿puedes activar el micrófono, por favor? ¿Qué dijiste, Joanita? Disculpa, Mateo 5, ¿qué? 44 al 48. Ya, gracias. A ver, déjame ver. Ya, amén. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensas tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén, amén. Miren, el amor de Dios es el fundamento que Él nos pone para que nosotros podamos amar a las demás personas. Mira que yo siempre les he dicho a ustedes que es tan importante leer la Biblia porque en la Biblia leemos a Dios. Pero hay algo también muy importante que yo en estos días leía que decía que la Biblia nos lee a nosotros porque te está llevando a confrontarte contigo mismo. Y como que tú dices, oh my God, esto tengo que cambiarlo, porque te da en tu corazón.
Y cuando estás con el Espíritu dices, oh my God, Señor. Mira, aquí nos está diciendo muy claro, nosotros no podemos entrar en la religiosidad, no podemos ser personas religiosas, que nos pasamos viendo prédicas todo el día, que oramos todo el día, que pasamos bendiciendo todo el día, pero realmente no tenemos amor con nuestros enemigos. Eso es religiosidad. En algunos de los casos hemos tenido personas que hemos querido como que a veces hay un dicho en el mundo que yo decía anteriormente y Dios me lo quitó, pero antes yo decía, Dios mío, ilumínalo o elimínalo, pero haz algo. Esa palabra ya Dios me la quitó, pero así, a ese nivel yo era, Señor, ilumínale o elimínale porque yo no puedo con esta persona. Entonces, ¿qué ganamos con ser religiosos, que todo esto, pero a la hora de la verdad no estamos haciendo lo más importante que él dice? Amen a sus enemigos y oren por quienes les persiguen. A ver quién es capaz de decir, yo amo a mis enemigos. A ese que me maldijo, a ese que me echó la sal porque me casé, le amo. A ese que está diciendo que me hice pastor y que me hice pastor por esto y está hablando mal de mí, le amo. ¿Quién es capaz de decir eso? Si eso es lo que verdaderamente Dios nos está mandando. Ama a tus enemigos. Para nosotros, como hijos de Dios, creemos que es suficiente no tomar, no emborracharnos, no decir mentiras, no fornicar, y creemos que tenemos que ser conocidos por eso. Pero lo más importante que el Señor nos manda es que tenemos que ser conocidos por amar a esa persona que te está haciendo la vida imposible, por amar a esa persona que te está amenazando de muerte. Todo eso está bien, no tomar, no mezclarnos, no emborracharnos, no prostituirnos, todo está excelente. Ajá, pero ya más, porque es que tenemos que entender que Dios no murió solo por nosotros los que estamos aquí. Dios murió por todos. Y de la misma manera tenemos nosotros que amar a estas personas. Y Él dice, para que sean hijos de su Padre que esté en el cielo. Mire qué punto tan importante y lo importante que es discernir la palabra del Señor. Él nos está diciendo, amen a sus enemigos y oren por quien te persigue, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Hay una condición que Él nos está poniendo acá. ¿Quieres ser hijo de Dios? Ama a esa persona que está hablando mal de ti. Ama a esa persona que te está persiguiendo, porque nosotros como hijos de Dios, y cuando ustedes en su momento empiecen a evangelizar en sus oficinas, a su familia, a sus compañeros de trabajo, créanme que siempre les van a perseguir. ¿Y qué pasa si tú no tienes amor por esa persona y te vas a comportar igual y te vas a igualar a él? Que si me ofendió, yo también te ofendo, que si me retó, entonces yo voy a hacer esto, porque no tiene validez. La palabra nos dice que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. No podemos terminar yéndonos al nivel, porque recuerden que ellos no leen la palabra. Tú sí lees la palabra. Y a través de tus actitudes, esas personas que te hacen daño van a querer acercarse a Cristo. A través de tu testimonio, porque no es solamente que te pases encerrada viendo enseñanzas, sino estás aplicando el amor y la misericordia. Entonces, si nosotros no amamos a nuestros enemigos, no oramos por ellos, créanme que Él nos está diciendo para que ustedes sean hijos del Dios que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre los buenos y los malos y que llueva sobre justos e injustos. Es lo que yo les decía, Él murió por todos nosotros. Él no murió solo por los santos, y santos no hay, santos solo Dios. Si Él hace que salga el sol y que llueva sobre la gente buena y sobre la gente mala, ¿por qué nosotros hacemos diferencias, hacemos grupos de personas? A ese es un pecador y a ese lo condenamos y lo matamos en la cárcel por poco cuando nos damos cuenta de las noticias lo que hizo. Entonces no tiene sentido, tenemos que de verdad comportarnos como Jesús lo hizo.
Jesús nunca estuvo juzgando, a pesar de que cogieron a la persona ahí en el acto mismo del pecado. ¿Ya? Entonces dice, ¿acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos, solamente, ¿qué demás están haciendo ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como Dios es perfecto. Los gentiles aquí son las personas que no son temerosas de Dios, no conocen de Dios. Y está diciendo, la gente que no conoce de Dios, habla bien y saluda a sus hermanos. Y se lleva bien con su familia y se lleva bien con las personas que ama. Si ellos hacen eso, ¿qué diferencia hay de nosotros a la gente que no cree? Si la gente que en nuestras oficinas, en nuestros trabajos, que saben que eres creyente, ven que, ay, no soporto a esa mujer, no la tolero. O sea, no ven diferencia alguna en ti. ¿Cuándo van a querer acercarse a Cristo? Nunca, nunca van a ver la necesidad. Vea, yo como testimonio, y yo no soy santa y yo no soy perfecta, a mí a veces me ha tocado orar y pedirle al Señor, enséñame, Señor, a ver a esta persona de la misma manera porque sé que es tu hija o sé que es tu hijo. Me toca orar así para que mi corazón no se llene de resentimiento. Pero hace un año que yo trabajaba en un patio de autos, había una compañera muy pesada conmigo, porque aquí en Ecuador, con el respeto que se merecen los ecuatorianos, como que la mujer colombiana no es muy agraciada. Entonces la quiteña ve que llega la colombiana y empezó como a hacerme la vida imposible. Pero yo estaba tan llena del Espíritu que el Señor me llevaba a entender que es importante leer la Biblia por eso, porque tú lees la Biblia y te conviertes en psicólogo sin haber hecho la maestría de psicología. Entonces, cuando tú lees la Biblia, tú sabes que las personas se comportan conforme lo que tienen en su corazón, ¿ya? Que el hombre da lo que tiene. Y cuando tú ves a una persona que todo el tiempo está hablando mal, te está tratando mal, es porque es una persona herida y dañada que necesita amor. Entonces el Señor me llevaba a verla a ella con misericordia y que definitivamente es una mujer que tiene heridas en su pasado. Y yo siempre con la paciencia que me dio el Espíritu Santo, porque yo humanamente soy muy mal geniada y el Espíritu Santo solamente me podía llenar de amor por ella. Y yo todo se lo respondía con amor. Y ella me quería llevar al límite y yo siempre le respondía con amor, al punto que ella terminaba riéndose conmigo y se limaban asperezas. Pero si yo me hubiera puesto a responderle como yo humanamente soy, eso se arma un 8 en la oficina. Tanto así que una señora una ocasión me miró y me dijo, no sé cómo tienes tanta paciencia con Carlita. Esa mujer te ha querido llevar al límite y tú solamente eres amor con ella. Y yo misma le dije, yo no, el Espíritu Santo, porque yo tampoco puedo con una persona así. Entonces, es por eso tan importante que nosotros nos llenemos todos los días del Espíritu Santo, porque Él es el que nos da el dominio propio para saber lidiar con este tipo de personas. Porque así la gente se da cuenta que eres cristiano y quiere conocer a ese Dios que te hace ser luz, ser paz y ser amor para con la gente, ¿ya? Entonces, por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial, que es perfecto. Entonces, todos los días pidámosle a Dios que nos ayude a ser perfectos. Hay una palabra en la Biblia que nos dice, sin santidad, nadie verá al Señor. Y parte de la santidad no es únicamente que no tengo sexo con nadie. Parte de la santidad es lo que aquí nos está diciendo, ama a tu enemigo. Ora por él, bendícelo. Eso es lo que tú tienes que hacer, porque aquí dice, hasta, por lo tanto, sean perfectos, así como el Padre es perfecto. O sea, nos está dando esa ordenanza después de que nos manda que tenemos que amar al enemigo. Ya, el segundo punto es el amor mostrado en acción. En el versículo 10 nos dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente.
Entonces, aquí vemos que nos está mandando aquí Perdón, Joanita, que te interrumpa. ¿Cuál era el segundo punto, amor? el amor mostrado en acción, María José. ¿El amor? El amor mostrado en acción. Muchas gracias. Y en el versículo 10 de Romanos que estamos leyendo, Romanos 12:9 del versículo 10 dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Mire que aquí nos está diciendo, ámense los unos a los otros con amor fraternal. Aquí nos está hablando de un amor de hermanos, de un amor de familia. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo, que debemos amarnos, respetarnos y honrarnos mutuamente. No tiene, ya volví y les dije, no tiene sentido amar únicamente a nuestra familia y a las personas que nos rodean. Tenemos que amar y respetar a todos, unos a otros. Versículo 16 nos dice, vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Entonces, no debemos ser orgullosos, debemos vivir en armonía, no creer que siempre sabemos más que los demás, siempre tenemos algo que aprender de las personas. A mí hay veces, yo me siento a dar una consejería y yo aprendo de la persona a la que yo le estoy aconsejando. Solamente mientras la escucho, estoy aprendiendo de esa persona. Siempre alguien tiene algo que enseñarnos. Siempre tenemos que manejar la humildad, no ser orgullosos ni creernos mejor que nadie. Siempre andar en armonía, vivan en armonía los unos con los otros. El versículo 14 nos dice, bendigan a quienes los persiguen y no maldigan. Bueno, eso ya lo hablamos en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Dice, cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Aquí nos está hablando de Jesús. Cuando le insultaban a él, él no replicaba con insultos. En el mundo la gente dice, respétame si quieres que te respete. Y Jesús no lo hizo así. Jesús con muchísima humildad, siendo el rey, él no exigió respeto. Aquí nos dice muy clarito, cuando lo insultaban, él no respondía con insultos. Muchas veces nosotros nos sentimos insultados y ofendidos y respondemos de la misma manera. ¿Dónde está tu Dios? Nos va a decir la gente. ¿Y cuál es el Dios que tú predicas? ¿Cuál es el Dios que tú evangelizas? Así te estás expresando. Porque la gente que no conoce de Jesús ha escuchado en algún momento la historia de Jesús y sabe que Jesucristo nunca ofendió a sus enemigos, nunca se defendió. Y de esa manera ellos esperan tener un comportamiento de nosotros similar al de Jesús, porque esa es nuestra misión. Entonces, es súper importante que no esperemos a que nos respete para respetar. Nosotros tenemos que respetar de entrada, así la gente nos respete o no. En primera de Pedro 3:9 dice, no devuelvan mal por mal, ni insultos por insulto. Más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Nosotros fuimos llamados para heredar bendición. Cada vez que tú bendices a alguien, tú le estás heredando una bendición a esa persona. Mire, en estos días yo leía y yo decía, qué importante es la bendición. En el caso de los padres, en las épocas del Antiguo Testamento, se peleaba, la bendición de un padre era tan importante que se la peleó. Jacob le robó la primogenitura a Esaú para ser bendecido por su padre. Él quería esa bendición y solamente podían bendecir al primer hijo, al hijo mayor.
la importancia de la bendición. Por eso es súper importante que siempre hablemos para bendición, no solamente para nuestros hijos, sino también para todas las personas que nosotros nos... de canasta, lo de Santa Rosa, y hay uno que es bueno, pero perdieron. Norma, mi preciosa, ¿me colaboras con el micrófono, por favor? Gracias. Entonces, Santiago 3:9 nos dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. Mira qué irónico esto que nos dice acá. Ahí nos confronta realmente la palabra. ¿Cómo podemos bendecirlo todos los días si te exaltamos, te adoramos? Porque eso es lo que hacemos con Dios. A Él toda la gloria y toda la honra y las bendiciones. Pero dejas de orar en un momento y te vas para la oficina y esta vieja hijo de madre, cómo me gustaría que la echaran de acá. Estás maldiciendo a la misma persona que Dios creó, a su imagen y semejanza. No tiene sentido alguno, ¿ya? Entonces dice, de una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Entonces, tus palabras tú las usas para bendecir o para maldecir, pero no puedes ser tibio. De una misma fuente no va a salir agua salada y agua dulce al mismo tiempo. Si estás bendiciendo a Dios, tienes que hablar en bendición todo el tiempo, y más con el prójimo, y más con ese prójimo que no te cae tan bien. Hay que bendecirlo, porque entonces no estás honrando a Dios, estás maldiciendo algo que Dios creó, porque todos somos creación de Dios. Entonces no podemos bendecir a Dios y maldecir a la creación de Dios. Eso no es correcto, ¿ya? Otro punto es teniendo empatía y misericordia. Eso lo vemos en el versículo 13. Dice, ayuden a los hermanos necesitados y practiquen la hospitalidad. En el versículo 15 nos dice, alégresen con los que están alegres y lloren con los que lloran. Una forma de practicar y de demostrar el amor hacia las personas es teniendo empatía con ellos, es poniéndonos en sus zapatos. Dice, ayuden a los hermanos necesitados y practiquen la hospitalidad. Alégresen con los que están alegres y lloren con los que lloran. Es más fácil llorar con las personas que están llorando que alegrarse con los que están alegres. Desafortunadamente, porque la envidia está a flor de piel. Hay gente que te quiere ver bien, pero nunca mejor que ellos. Entonces, es difícil alegrarse de corazón de las cosas buenas que le pasan a otras personas. Y hay momentos en que he escuchado, y en algún momento yo lo hice, porque se los confieso, hace más de un año, en algún momento yo llegaba a decir, ¿por qué le bendices a ella que no te obedece y no vive temerosa de ti? Y a mí no, o sea, eso no es correcto, es la envidia, y la envidia no puede albergar en nuestros sentimientos. Y así hemos llegado en algún momento a decir, oye, pero ¿y le has bendecido a ella? Y yo qué hago y qué oro y qué oro y qué oro y nada, sigo en las mismas. Entonces, es difícil alegrarse de las cosas buenas de las otras personas, pero cuando vemos a alguien que está mal, sí nos identificamos, sí podemos tener un poco de empatía y le acompañamos. Y no es solamente orar por esa persona, sino también tratar de ayudar, de entenderlos, de ayudar al necesitado, de darle hospitalidad a estas personas. Entonces es súper importante eso. Y también si eres de las personas que se te dificulta entender que Dios nos bendice a todos de maneras diferentes y que todos vivimos procesos diferentes con Dios, se te dificulta alegrarte por ver que Dios empezó a bendecir a otra persona, pero que tu bendición está en camino, hay que orar.
porque tenemos que alegrarnos de las cosas buenas que también le pasan a los demás, sin importar el tiempo que tú lleves orando y clamando por tu bendición. Yo tengo un conocido que siempre que se enoja con Dios me dice, pero es que no entiendo por qué Dios siempre bendice a la gente que no lo ama y le va bien. Y yo trabajo y yo le busco y yo me saco la madre y sigo con las mismas cosas de siempre. Entonces, ahí estudiando esto me doy cuenta y entiendo, él necesita aprender a alegrarse de las cosas buenas que le pasan a los demás para que su bendición llegue en el tiempo de Dios. Entonces, por eso es tan importante estudiar y analizar la palabra. El otro punto es, una frase que vi, dice, el cristianismo es una fe de mano abierta, de corazón abierto y de puerta abierta. Entonces, algo muy importante en la vida cristiana es aprender a identificarnos con el dolor de las demás personas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay momentos en que yo estoy intercediendo por alguien que ni siquiera conozco y el espíritu empieza a llorar. Por la palabra de Dios dice que el espíritu clama con gemidos indecibles. Y ahí entiendes que no soy yo la que estoy llorando porque yo ni siquiera le conozco, solo sé que dijo, apóyeme en esta oración por este proceso. Y el espíritu empieza a llorar. Por eso es tan importante siempre pedir la presencia del Espíritu Santo que te acompañe y te guíe en esa oración al Padre. Es importante también en Éxodo 23:4 nos dice, si encuentras un toro o un asno perdido, devuélvelo aunque sea de tu enemigo. Todo lo que tenga que ver de nuestro enemigo tenemos que orar con para bien. No como que, no, de malas, ahí le encontré lo que está buscando, pero de malas no se lo voy a devolver. No es correcto. Eso no es correcto. El tercer punto nos dice el amor como testimonio. En Romanos 12:17 nos dice, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. El 20 nos dice, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. ¿Cuántos aquí nos desvivimos por llamar a un enemigo? El enemigo nos buscó a pedirnos comida y le cuelgan el teléfono y se hacen los locos. El Señor nos pide cosas que a nosotros nos parecen imposibles, pero solo con el Espíritu Santo logramos hacerlo. Créanme que logramos hacerlo. Yo me he sentado en la misma mesa cuando aprendí a perdonar con la persona que se metió en mi matrimonio con el padre de mis hijas. Le he preguntado, ¿quieres más gaseosa? Te sirvo y conversamos. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Yo sin el Espíritu Santo le cierro la puerta en la cara. Entonces es súper importante llenarnos de la presencia del Espíritu Santo porque Él te lleva a hacer cosas que tú dices, yo no puedo creer. Yo desde cuando soy así como tan mensa, porque eso decimos, yo tan pendeja. O sea, porque yo era así, yo como que yo tan pendeja, que voy le invito a la que se metió en mi matrimonio a la fiesta de mi hija, pero no es pendejo, es el Espíritu Santo que te llena de misericordia, porque también murió por ella, ¿qué hacemos? También la ama a ella, así como me ama a mí. Entonces, y todo esto que yo les estoy pidiendo, yo sé que en la carne es difícil, y yo no se los estoy pidiendo, les estoy transmitiendo lo que el Señor nos dice. Amén. Pero solo con el Espíritu Santo yo sé que se puede, solo no. No. Nos dice aquí, así, dándole de beber a tu enemigo, dándole de comer, hará que se avergüence de su conducta. Mire que Pablo sabe por qué nos decía las cosas. El amor que nosotros tenemos va a servir de testimonio y créame que si en algún momento tú hiciste algo mal contra alguien y le atacaste, le ofendiste y la vida te llevó a que tienes que pedirle ayuda a ese alguien y esa persona te ayudó como si nada tú hubieras hecho, en ti es una puñalada. Tú dices, yo no puedo creer después de que lo que yo le hice,
esta persona me está tratando de esta manera. Y ahí es cuando empieza Jesús a obrar en esa persona. Y esa persona dice, wow, es increíble, por más personas así. Y es cuando empezamos a dar buen testimonio. No importa lo que te hayan hecho, no importa quién te está amargando la vida, pero si el día de mañana esa persona necesita de ti, el mayor gesto de amor que tú puedes hacer representando de la mejor manera a Jesucristo es ayudarle, es ayudarle. A mí me impacta algo mucho de mi mamá, que mi mamá, yo nunca la conocí rencorosa ni odiosa. Y antes de conocer así a Cristo como lo conozco, yo siempre decía, mi mamá es de las personas que tú le haces daño y al momentico le estás pidiendo un favor y ella te lo hace, como si nada te hubieran hecho. Y entonces esas personas, tú admiras eso, pero tú dices, ¿cómo se puede hacer esto? Entonces, eso es bonito, aprender a servir a esa persona que tanto daño te hizo y a decir, toma. Ah, pero es que ¿cómo se te ocurre venir a pedirme un favor? Es que usted sí, mija, caretuca, como dicen acá en Ecuador, usted sí es caretuca. ¿Cómo se te ocurre pedirme? Es que se te olvida lo que me hiciste, se te olvida lo que estabas hablando ayer de mí, se te olvida que te metiste con mi marido, y somos cristianos. Entonces, eso no puede pasar en nosotros, los hijos de Dios. Muchas veces lo que yo te decía, queremos identificarnos. Ah, no, es que no voy a fiesta, no esto, pero esa man ni se la haga porque el que se la hace se la paga. No nos pueden tener identificados así. Tratemos de que nos tengan identificados no solo como las personas que están apartadas de las cosas. La enseñanza pasada fue de aprender a renovar nuestros pensamientos y a entender que las cosas que nos está vendiendo el mundo no es lo que Dios quiere. De esa misma manera tenemos que entender también que amar a ese enemigo tuyo que tanto te está haciendo la vida imposible es parte del plan de Dios para tu vida, porque no nos pueden señalar como personas duras de corazón, rencorosas, llenas de resentimiento. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces, como conclusión, dice que el amor en la vida del cristiano debe estar demostrado en acciones prácticas de hospitalidad y cuidado mutuo para con los hermanos, pero también con los enemigos, con el objetivo final de llevarlos al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. No sé dónde está ese versículo, pero se me viene a la mente el versículo donde dice que ellos se tienen que convertir a nosotros, no nosotros a ellos. Es súper importante eso. Yo he escuchado casos de gente cristiana que sirven, que aman a Dios y su familia no, pero la gente siempre tiene los ojos puestos en los que decimos seguir a Cristo. Siempre están esperando por dónde tú fallas para juzgarte y criticarte. Y esta persona cristiana que le amo mucho porque le conozco, es de mi familia, y sé que ama a Dios, pero tal vez hay cosas que poco a poco el Señor va perfeccionando en nosotros. Se dejó llevar por un conflicto, por la ira y terminó diciendo cosas incorrectas a alguien de la familia que no es creyente. Entonces ahí empezaron a decir, ¿y eso qué es cristiano? ¿Qué podríamos decir que no fuera cristiano? Entonces es muy importante cuidar el testimonio. Y si hay cositas que a nosotros nos dificulta porque soy humana, porque también estoy en ese proceso con Dios de irme perfeccionando, entender que cuando hay cosas que nosotros no podemos, hay que dárselas a Dios. Porque lo que es imposible para ti, para Dios sí es posible. Y si se te está dificultando amar a esa persona, entrégasela a Dios y pídele que te enseñe a verla de la manera en que Él le ve, con amor, con misericordia. Antes, terminando la enseñanza, me dio por abrir un mensaje que me mandaron esta mañana en Instagram y justo me gustó porque tenía mucho que ver con el tema y está en Gálatas 6:9, que dice, así que no nos cansemos de hacer el bien.
A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Y en 2 Corintios 3:17 dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y es tan sabio esto, porque cuando estamos con el Espíritu de Dios, tenemos la libertad de perdonar, la libertad de tener misericordia, la libertad de hacer un favor a esa persona que tanto te lastimó. Ahí tenemos libertad. Donde está, es lo que yo les decía ahorita, sin el Espíritu Santo no se puede nada. O sea, no, humanamente es difícil. Necesitamos al Espíritu de Dios y el Espíritu tienen que buscarlo todos los días en oración. No te canses de hacer el bien, dice, no te canses. Hay momentos en que uno siempre se pasa dando lo mejor, dando, y tú no ves resultados. La gente te sigue tratando mal, la gente te sigue juzgando, la gente no te responde de la misma manera, pero Él está diciendo, no te canses de hacer el bien. Y uno dice, ya, me cansé, tiro la toalla y suerte. Entonces nos dice, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones, todo lo que si no te das por vencido. Si te diste por vencido, no esperes cosechar. Porque dice, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no te das por vencido. Si nos dimos por vencidos haciendo el bien, no esperes cosechar numerosas bendiciones. Todo lo que nosotros sembramos en la vida, sea bueno o sea malo, lo vamos a recoger. Todo. Y como experiencia propia, el Señor me pone a decir esto. No sé si hay mujercitas jóvenes aquí, yo ya tengo 38 años. Todo lo que tú hagas en la vida, sea bueno o sea malo, lo vas a recoger. Es súper importante que aprendamos a honrar a tus padres como debe ser, que es el primer mandamiento con promesa. Por experiencia propia les digo que todo lo que uno le hizo a sus padres, uno lo paga. No importa que te convertiste a Cristo, no importa que estás haciendo bien. Mamita, pagas lo que sembraste, porque es que una matica, si tú la siembras ahorita, no te crece de la noche a la mañana. Pagas lo que sembraste hace años atrás. Y a mí me ha tocado pagar en este tiempo con mi hija mayor lo que le hice a mi mamá hace muchos años. Tal cual, la misma historia. Y es así cuando te das cuenta que haz las cosas bien, obedece a tus padres, hónrales a tus padres con la obediencia, que es un mandamiento, no es una opción. La obediencia es un mandamiento, es el primer mandamiento con promesa, dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En estos días les cuento como testimonio, porque el Señor lo pone así en mi corazón y a alguien le va a ayudar este testimonio. Tenía problemas con mi hija porque cuando tú conoces este manual tan lindo, tú tienes libertad y tú tratas de criar a tus hijos de la misma manera para que no cometan los errores que yo cometí al no conocer este libro, ¿ya? Y te das cuenta que el que gobierna tu casa es Dios y el que provee mi casa es Dios. Por ende, se hace lo que Dios diga, porque lo que yo les decía la otra vez, no puede habitar en tu casa el enemigo y Dios al mismo tiempo. No hay cabida para los dos. Tú escoges a quién sirves, al enemigo o a Dios. Y trato de criarlas bajo la disciplina de Dios, bajo los mandatos de leerles, de decirles, hay que hacer las cosas. Pero cuando te das cuenta que ellas se van en contra de lo que dice la palabra de Dios, te toca aprender a escoger qué tú quieres. Vas a permitir que tu hijo siga en tu casa desagradando a Dios para tú estar tranquila en tu corazón, pero estás deshonrando a Dios en tu casa. O vas a ser dura con tu hijo y le vas a decir, en mi casa respetas mis reglas. Si te gusta bien, si no, las puertas están abiertas. Porque aquí se hace lo que Dios diga, no lo que tú digas, ni lo que el mundo diga. Porque como son jóvenes, están muy atadas a lo que el mundo dice. Y es normal. Es normal esto, es normal. Y es que ese Dios suyo, es que ese Dios...
Y es duro uno escuchar cuando te hablan del Dios que te rescató, del Dios que te ha dado vida. Y ahí es cuando entiendes que no puedes amar más a nadie sin primero amar y respetar al Dios de tu vida. Y fue muy triste porque muy molesta antes de irme a trabajar, le dije, las cosas en mi casa se hacen como Dios manda. Si no te gusta, mamita, las puertas están abiertas, no te voy a obligar. Y yo me fui al trabajo, pero antes de irme a trabajar yo oré y le dije al Señor, Padre, que me pida perdón, que se sujete a tus reglas, que se sujete a lo que tú estás poniendo en la casa, que se quede. Y me fui a trabajar, pero le dije, es mi voluntad que se quede, pero que sea tu voluntad, no la mía. Y cuando me fui a trabajar, estaba con un cliente, me entra un mensaje de mi hija, mi otra hija, diciéndome, Valerie se fue de la casa. Solamente tiene 18 años. A mí eso me partió el alma grandemente y tenía otra reunión en el trabajo, pero le dije al socio, no puedo estar más acá, me tengo que ir para mi casa. Y me vine llorando en el auto y yo le dije al Señor lo mismo. Yo me fui a mi casa a mis 18. Yo me fui a mi casa con el primer que me dijo, se los compartí la semana pasada como testimonio, el primer hombre que me dijo, eres guapa, porque nunca me crié con mi papá, que realmente me hiciera ver el verdadero valor que yo tenía como mujer. Pues esto exactamente pasó con mis hijas. Y exactamente me fui con el primer hombre y ella también se fue con un noviecito que yo no estaba de acuerdo. Y yo dije, se fue, Dios mío, no puedo creer. Y se te rebobina tu pasado, tu historia, lo que hiciste, cómo fallaste, cómo la embarraste. Y es fuerte. Pero luego el Espíritu me recuerda la oración de la mañana y me dijo, me pediste que se haga mi voluntad. Se hizo mi voluntad. Ahí sentí paz. Ahí dije, perfecto. Se hace tu voluntad, simplemente cuídala. Te lo pido porque yo ya no puedo hacerlo. Estoy lejos, no sé dónde está, no sé nada. Y se fue hasta sin el celular porque le dije, si te vas de mi casa, te vas sin nada de lo que se te dio acá. Te vas sin nada. Nunca en la vida pensé que se iba a ir. Pensé que iba a ser más fácil sujetarse a las reglas de la casa. Entonces, si hay una joven aquí, obedece a tus papás, porque cuando tenemos hijos empezamos a recoger lo que dice acá. Todo lo que nosotros sembramos, vamos a recoger. Ah, pero que yo me convertí a Cristo. Yo me convertí a Cristo hace 4 años y todavía estoy recogiendo cosas que sembré hace muchísimos años. Entonces, es ley bíblica y es ley que se tiene que cumplir. Lo único que le pido a Dios todos los días es que la guardes, que la bendiga y nunca la desamparo en mis oraciones. Nunca, porque son leyes de la vida. El hijo pródigo se fue de su casa, el padre nunca lo detuvo. ¿Quieres los bienes? Toma, y lo dejó ir. Pero también lo perdonó cuando regresó después de vivir el mundo. Lastimosamente le tocó pasar cosas fuertes para regresar a la casa del padre y tomar la autoridad nuevamente como hijo. Entonces, cuando pedimos la voluntad de Dios y queremos que se haga la nuestra, tenemos que entender que muchas veces no se va a hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Pero Él te da paz con esa voluntad. Él te da paz, ¿ya? Y no, nuestra vida no se nos puede desarmar. Son cosas, son procesos que duelen, pero Dios está. Dios nunca nos deja. Entonces, hagamos las cosas bien. Los que son hijos todavía y no tienen hijos que estén conectados, obedezcan a sus padres. Por testimonio propio les digo, obedezca. No permitamos que se repitan las mismas historias. Tenemos que cortar con eso obedeciendo. Entonces, eso como enseñanza, al final de lo que me mandaron decía, nuestra carne quiere vengarse, pero el Espíritu nos llama a amar y a extender bondad. Nuestra carne quiere alimentar pensamientos pecaminosos, pero el Espíritu nos llama a caminar en autocontrol.
nos dice, nuestra carne quiere dictar nuestro estado de ánimo, pero el Espíritu nos llama a caminar en gozo y en paz. Mi carne el día martes quiso robarme la paz, pero el Espíritu dijo, sí, es porque se está haciendo mi voluntad y yo tengo el control de tu vida y la de cada uno de tus hijos. Entonces el gozo permanece. No es que mantengo sonriente oreja a oreja, pero no me he dejado afectar anímicamente, porque el gozo del Señor siempre está y la paz del Espíritu Santo siempre está. Entonces, eso es súper importante. Eso el Señor nos quiso compartir esta noche. No sé si tienen alguna duda, si quieren contar algún testimonio, si quieren pedir apoyo en oración por algo. Escuchamos. Joanita, en primer lugar, yo te quería agradecer. Fue una prédica excelente, excelente. Llenó mucho mi vida y yo creo que no solo mi vida, sino la vida de todas las personas que están conectadas. Muchas gracias. Sigue adelante, Joanita. Amén, María José. Dios te bendiga. Aló, Joana, Carlos, buenas noches, bienvenido. buenas noches, un gusto saludarte y muy bien, estaba, chuta, sabes que yo mismo pasé lo mismo, lo que está pasando con tu hija, pasé yo lo mismo. O sea, verás, yo les voy a hacer un testimonio ya. Amén, amén. O sea, o sea, yo le creí como mi hija ya, o sea, mi sobrina ya, pero ella no, como digamos, chutas, me pongo a llorar si es que yo también te digo ya, como hija ya, pero a veces en este tiempo los hijos se ponen rebeldes, no van a leer. Así, si tú tampoco no cultivaste ese amor antes de tiempo, no van a obedecer, no van, porque en este tiempo es delicado, muy delicado, es como te digo, no somos, no somos nosotros, son ellos los que están llenos contra la palabra y no están sujetando en la palabra. Lo que podemos hacer es orar por ellos y que ellos regresen y se den tiempo al tiempo, el tiempo de Dios. Es la única manera porque yo también pasé lo mismo y como te digo, ellos no se sujetan, no van a hacer. Así tú te portes rígido o lo quieras hacer, si no dejan el mundo, no toman esa decisión en verdadmente como nosotros lo hicimos, solo Dios lo puede hacer. Es lo único que te digo y todo regresa, los hijos regresan a la casa y tu hija regresará y todo se haga la gloria de Dios en tu tiempo y muchas bendiciones y muy buena prédica y Dios te dará esa, esa fuerza necesaria que necesita y ese consuelo mutuo que ten seguro que cuando Dios toma a esa persona y en tus oraciones está, Él nunca lo suelta y guardará a la princesa como es tu hija, la niña de tus ojos. Amén. Muchas bendiciones. Carlos, gracias por tus palabras. Amén, amén. Definitivamente Dios es el único que tiene el control y Él disciplina al hijo que ama. Dios cuando me llamó nuevamente a sus pies me disciplinó fuertemente, pero le doy la gloria por eso. Simplemente no quieres que pasen lo mismo, pero sí tengo la plena seguridad de que Dios tiene el control de la vida de Es, ella. es, es Mientras que, Joan, es que nosotros ya sabemos ya lo que se puede venir ya. Sabemos, ya consumimos ya. Pero ellos no están y deben a veces pasar pruebas para que ellos se edifiquen. Y si en nuestra mano no podemos edificarlos, porque solamente es Dios el que trae la prueba, el que trae la victoria, y el único que puede someterlos y él tomar sus decisiones son ellos. No podemos más. Lo que nosotros podemos es estar presente cuando ellos necesiten ayuda, no negarlos, amarlos, perdonarlos y seguir
con eso lo que Dios nos dio, el perdón, el consuelo y el amor, nada más. Amén, amén, amén. Gracias, Carlos. ¿Alguien más tiene un testimonio, quiere decir algo, pedir apoyo, una oración? Joana, buenas noches. Hola, Danitza, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Adiós, gracias, bien. Bueno, bendiciones para todos los presentes también. Yo, bueno, agradecerle esta noche a Dios porque